Buenas tardes, socios y amigos de Cauce Nalón y demás asistentes a este nuevo e interesante acto. Soy Francisco Villar, de nuevo como presidente de Cauce Nalón, y hoy me toca a mí presentaros esta excelente conferencia, Mujeres y Economía, que nos ofrecerá Carmen Benavides, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Ampliará el perfil profesional de Carmen Benavides, el director de la Casa de la Huelga y doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo, el amigo Aladino Fernández. Como anteriores actos, debido a la pandemia brutal que estamos padeciendo, este será en streaming en directo. Y para los socios y personas que no lo puedan ver hoy, mañana ya estará subido al canal de Cauce Nalón en YouTube para acceder a dicha conferencia. Carmen Benavides nos hablará, bajo este título elocuente, de la participación de las mujeres en la economía, de su protagonismo, de sus dificultades y de sus actitudes y cualidades. Su apoyo y protagonismo a las mujeres queda patente también en su equipo de gobierno de la facultad, con 6 mujeres vicedecanas de 7. Es verdaderamente un buen ejemplo. Y como en anteriores actos en directo, las preguntas concretas hay que dirigirlas a WhatsApp de Cauce Nalón 684-627-892. Yo se las pasaré y las contestará Carmen Benavides hasta las 9:15, que daremos por finalizado el acto. Y termino señalando, como siempre, que el acto está organizado por la Universidad de Oviedo y Cauce Nalón, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club de Prensa de la Nueva España. Aladino, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Voy a hacer una presentación somera de Carmen, pero quiero poner de manifiesto que es doctora en Economía, me parece que lo decías. Tiene experiencia en la administración de la universidad, recorrido ya suficientemente largo, porque fue vicerrectora de Relaciones Internacionales. En su propia facultad ya había sido, antes de decana, vicedecana. Ejerce, lógicamente, de profesora en el Departamento de Economía, el área de Economía Aplicada. Pensamos que la presencia de Carmen en la programación del aula de extensión universitaria Casa de la Huelga y también en la programación de Cauce, que era muy oportuna en este mes de marzo. Marzo y mujer, pues ahí todos establecemos relaciones de entrada. Así que la oportunidad ya viene dada simplemente por ese hecho. Pero también es oportuno que nos hable alguien que dirige uno de los principales centros de la Universidad de Oviedo. Uno de los principales centros por el número de alumnos, el número de profesores y por la trascendencia de esas enseñanzas bajo el punto de vista sociopolítico. La economía es una pieza fundamental en el desenvolvimiento de la sociedad, en la programación, en la planificación. Y en situaciones o coyunturas como la que estamos viviendo, que ya es larga, porque no solo es la crisis relacionada con la COVID, sino la anterior que no habíamos superado, ¿no? Incluso la anterior de la anterior, ¿no? Pero tenemos el lastre clarísimo de la crisis inmobiliaria que estalló en el 2008, y esta situación de la que forzosamente tenemos que salir, pero tenemos que salir con ideas y con trabajo que desde la universidad corresponde, creo, de manera prioritaria como compromiso a la Facultad de Economía y Empresa y, por tanto, a la dirección de esa facultad. Por tanto, me parece que por esta razón es también muy oportuno que hoy esté aquí con nosotros Carmen. A mí me hubiera gustado que fuera presencial, está con nosotros a través de streaming, como todo el mundo sabe. Asturias necesita lo más pronto posible una recuperación de las actividades, y las actividades, lógicamente, sin empresas sería algo realmente imposible. Carmen de esto sabe mucho, nos podría, y quizá en otra conferencia que venga pronto en el tiempo.
También es oportuna su presencia aquí porque para la recuperación de la que estoy hablando, a la que me refiero, es absolutamente imprescindible el despliegue de las capacidades de la mujer, la incorporación de la mujer al mundo de la empresa, ¿no?, de una manera mucho más decidida. No es que no haya mujeres empresarias y mujeres que dirijan empresas o estén en consejos de administración, pero las capacidades de la mujer creo que hoy por hoy están muy desaprovechadas. Y Carmen también nos podría hablar de esto muy claramente. Es otra razón por la que hoy está con nosotros y espero, como ya he dicho, que su presencia se alargue, por lo menos con otra conferencia. Además, es oportuno también que esté Carmen con nosotros porque para esa recuperación que precisamos, además del aprovechamiento de las capacidades de la mujer, va a haber fondos provenientes de la Unión Europea. Hay que hacer una política de redistribución, una política regional, y ella es una de las cabezas mejor organizadas en Asturias, estoy convencido de ello, para dar orientaciones respecto de esto. Es, como mujer, experta precisamente en integración económica y en economía regional. Así que queda muy clara la oportunidad de su presencia. Sus líneas de investigación, y no voy a hacer ahora una relación de la obra de Carmen, cualquiera de nosotros puede consultar, por ejemplo, repertorios como el de Intranet, terminado en T, vinculado a la Universidad de La Rioja. Ahí no se recoge la obra completa de Carmen, ni de ninguno de los autores, pero sí la obra más importante está presente, creo, en esa relación, en ese repertorio. En ese repertorio hay referencias a 22 artículos publicados en revistas, muchas de ellas internacionales, o, por ejemplo, a una veintena de colaboraciones en libros, en publicaciones. Y la temática, las líneas de investigación, ella me ponía de manifiesto: ¿por qué me llamáis para hablar sobre economía y mujer? Yo soy experta. ¿En qué es experta? A eso me quiero referir. Las líneas de investigación. Por ejemplo, en conocimiento y crecimiento económico. O, por ejemplo, en economía y medio ambiente. O también Asturias y los problemas de Asturias en la Unión Europea o ante la Unión Europea. En las líneas relacionadas con las ayudas regionales en la cohesión económica y social, por poner otro ejemplo de sus líneas de investigación. O el desarrollo regional de Asturias y la integración europea. Otra línea de investigación que a mí me interesa de manera especial está relacionada con la economía urbana, las ciudades europeas en transición. Estas son líneas de investigación, no títulos de artículos ni de libros, sino lo que realmente supone la trayectoria como investigadora de Carmen Benavides. Por tanto, creo que, como ya he dicho, su presencia está plenamente justificada. Es una suerte contar con la experiencia, con el conocimiento de Carmen y también, ¿por qué no decirlo?, con su simpatía, como se dice ahora, empatía. Nos conocemos desde hace tiempo y más que relaciones profesionales, que las hubo, fue ese vínculo que está relacionado con el carácter, con esa simpatía, con esa mujer inteligente y abierta que es Carmen. Ya digo, no voy a hacer referencia a ninguno de los títulos, porque creo que cualquiera que precise un título, una referencia,
la puede encontrar donde os decía, en ese repertorio, por ejemplo, de intranet y en otros que hay a disposición a través de Internet. Muchas gracias, Carmen, y puedes empezar cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, Aladino, y por invitarme en nombre del aula universitaria de la Casa de la Huelga al acto de hoy. También quiero agradecer al Cauce del Nalón, a Francisco Villar, también invitarme junto con Aladino a poder presentar un tema como el que estamos hablando hoy, que precisamente es, voy a compartir pantalla. Anfitrión inhabilitó, pues no me deja compartir la pantalla. Daniel, necesito, vale, compartir la pantalla, ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, pues nada, quiero dar las gracias, vuelvo a repetir, quiero dar las gracias al aula de extensión universitaria de la Casa de la Huelga, al Cauce del Nalón también, a Francisco Villar, a Aladino Fernández, por haberme invitado a hablar hoy sobre un tema tan de actualidad como es mujeres y economía. Y ya empiezo sin más, para que no nos dilatemos más en el tiempo. Bueno, la economía, como ciencia social, no solo debe explicar y responder a la evolución de las grandes cifras macroeconómicas o los desafíos financieros o desequilibrios financieros de una economía, sino también debe proporcionar respuestas coherentes a los principales retos que existen en la sociedad. Y estos retos pues los define muy bien Nadia Calviño, nuestra ministra de Economía, en un artículo que publicó Economistas. En concreto habla del impacto de la desigualdad, la sostenibilidad medioambiental, la economía colaborativa, los nuevos servicios digitales, el valor de los datos personales de la salud y los servicios sociales y la brecha de género, el tema que nos ocupa hoy aquí. Estos temas han de ser abordados urgentemente para poder entender el profundo cambio que está viviendo nuestra economía social de mercado. Y es que la toma de conciencia sobre la importancia de ya nuestro tema, que es la igualdad de género, ha saltado a la esfera pública de manera irreversible, impulsando una consideración cada vez más sistemática de la diversidad en el ámbito del análisis y de la política económica. Y ello por dos motivos, por motivos de justicia y equidad, pero también por pura racionalidad económica. ¿Por motivos de justicia y equidad? Bueno, pues porque hay un problema, y el problema es que existe una brecha de género, y eso no es justo. Entonces se está produciendo un desequilibrio del poder económico en detrimento de las mujeres. Entonces hay que solucionarlo. Y entonces eso ya justificaría, precisamente por motivos de equidad, que se apliquen políticas públicas para revertir la discriminación. Pero es que ya no son solo razones de justicia y equidad, también razones económicas. La evidencia empírica está acreditando que la diversidad genera un valor cuantificable y tangible. Entonces, por ejemplo, estudios tradicionales, voy a bajar un momento aquí, los estudios tradicionales de economía analizan el aumento de la dotación del factor trabajo y por lo tanto del Producto Interior Bruto, generando una mayor participación o generado por una mayor participación de la mujer. Según los enfoques tradicionales de crecimiento económico, el género no era un factor relevante. ¿Por qué? Porque las personas, los hombres y las mujeres, eran factores que eran sustitutivos. Lo que se contabilizaba en los estudios de crecimiento económico era la aportación que hacía el factor trabajo al Producto Interior Bruto. Entonces, si yo aportaba una unidad de factor trabajo, ya fuera hombre o mujer, el Producto Interior Bruto se incrementaba en una unidad. Lo mismo ocurría con el factor capital. Si incrementábamos una unidad de factor capital, el Producto Interior Bruto se veía aumentado en una unidad. Y ya está. Pero es que era como empezábamos a entender el crecimiento económico. Los estudios ya más recientes de finales del siglo pasado empiezan a hablar de teorías de crecimiento económico endógeno. Y aquí ya estos estudios demuestran que mujeres y hombres no son sustitutivos, se complementan unos a otros en el trabajo, porque cada uno aporta, como iremos viendo a lo largo de esta exposición, distintas habilidades y perspectivas. Esto implica que, por ejemplo, un aumento de la dotación del factor trabajo en términos absolutos pero es importante, pero también
si se complementan, un aumento de mujeres, por ejemplo, al mercado de trabajo puede producir un incremento en la productividad del factor trabajo. Y eso genera ganancias en términos de crecimiento económico. Si se incorporan a las mujeres al proceso productivo y a los órganos decisorios en mayor proporción, por lo menos complementando a los hombres, entonces se producirá un incremento del Producto Interior Bruto muchísimo mayor, con rendimientos crecientes, porque aumenta la productividad. Y si aumenta la productividad, incluso pueden aumentar los salarios de los hombres que ya están trabajando. Por lo tanto, se producen ganancias, la mayor diversidad generaría ganancias en términos de crecimiento económico. Y esto sí que es muy importante. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que, aún así, la ciencia económica, si bien ha llegado a estas conclusiones, tiene una escasa presencia de mujeres en su ámbito, tanto en las principales instituciones y órganos decisorios, como pongo ahí, como en la investigación. Está acreditado que esa falta de diversidad influye en lo que se mide, en lo que se estudia y en lo que se recomienda desde la academia, la universidad y los organismos internacionales, y por lo tanto, como pongo ahí, en las opciones dominantes de política económica. La economía, fíjense, es una de las disciplinas económicas con mayor sesgo masculino. Los datos son abrumadores. Por ejemplo, en Europa, solo un 20% de las economistas senior, ya como yo, son mujeres, mientras que en Estados Unidos solo hay un 15% de catedráticas en economía. Algo que nos va a llegar todavía más cerca, pues por ejemplo, los premios Nobel de Economía. Ha habido 51 ediciones, y de esas 51 ediciones, solo 2 personas o 2 mujeres han ganado el premio Nobel de Economía. En el año 2009 lo ganó Elinor Ostrom y en el año 2019 lo ganó Esther Duflo. Que bueno, Esther Duflo en el año 2015 fue premio Princesa de Asturias y dio una conferencia en la facultad sobre el tema de su especialización, que es la pobreza en el mundo y desarrollo económico. Bueno, eso quiere decir que el 6% del total de las 51 ediciones solo lo han ganado mujeres. Esto no es negativo porque sí que estamos viendo que estas 2 mujeres han ganado el Premio Nobel de Economía en los últimos 12 años. Algo está cambiando. Antes no lo había ganado nunca ninguna mujer y sin embargo ahora ya lo han ganado 2 mujeres. Yo creo que si esperamos 10 años más probablemente lo ganen por lo menos 3 o 4 más, o eso esperamos. Entonces el mundo está cambiando, eso también es verdad, pero sigue siendo una disciplina con un sesgo masculino importante y ello tiene sus efectos. ¿Cuál es el primero? Pues que no resulta casual, por ejemplo, que la evaluación del desempeño económico se basa exclusivamente en el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el producto que se genera en una economía durante todo un año. Y entonces nosotros solemos medir el crecimiento económico a través de este indicador, el PIB. Pero este agregado solo tiene en cuenta las transacciones de mercado. Solo tiene en cuenta las transacciones de mercado. La economía se mide en función del valor de mercado. ¿Eso qué implica? Bueno, pues esto implica, como tiene ahí, que la economía doméstica, por ejemplo, la cooperación, la economía de los cuidados y otras actividades tradicionalmente desempeñadas por mujeres no son objeto de medición, sobre todo si no las cobran. Entonces, si no percibes un salario por esa aportación que haces a la economía, no estás aportando nada a la economía. Nosotros no se favorece el crecimiento económico. Claro, según los agregados económicos predominantes, que es esta forma de medir el crecimiento económico, las mujeres que cuidan niños o cuidan ancianos o que se mueven buscando el agua y volviéndolo a llevar hasta sus casas en países en desarrollo, no están contribuyendo al progreso económico de sus sociedades. Y esto es muy relevante porque la sociedad tiende a percibir, y los dirigentes políticos a preocuparse por aquello que se mide. Entonces hay muchísimas actividades realizadas por mujeres que no se miden y por lo tanto no cuentan. Este es un debate que está ahí siempre presente. Y luego, bueno, el otro punto o el otro efecto es la investigación económica. La investigación económica se centra en gran medida, sobre todo en modelos matemáticos, hoy en día en la matemática y modelos cuantitativos. Mientras que hay otras actividades, como tienen ahí la economía de la salud, del bienestar o de la educación, que reciben en conjunto mucha menor atención por parte de los investigadores. Y se valora menos como puntuación en revistas de impacto, etcétera, en muchos aspectos.
Y la forma de pensar pues también suele diferir, ¿eh? Entonces, bueno, las mujeres economistas pues escriben más sobre ramas aplicadas de la ciencia, como la economía del trabajo, la demografía o el desarrollo. Además de estas ya mencionadas ahí, ¿no? Que ustedes ven en grande economía de salud, del bienestar o de educación. Y en cuanto a las misiones, estas también son diferentes, la forma de pensar suele diferir. En el artículo de Nadia Calviño, ella misma resalta lo siguiente. Por ejemplo, las doctoras en economía en Estados Unidos tienen más probabilidad de mostrarse de acuerdo con afirmaciones como las siguientes: que la regulación gubernamental de ese país no es excesiva, que la distribución de la renta debe de ser más equitativa, o que las mujeres y los hombres no tienen las mismas oportunidades. También Nadia Calviño en su artículo resalta que en el caso de Europa los economistas tienen más probabilidad de mostrarse a favor de un incremento de la protección, las economistas, medioambiental, economía del medio ambiente, que sus compañeros varones. Del mismo modo, es menos probable que una mujer economista en Europa se muestre a favor de la solución del mercado frente a la intervención gubernamental. Por tanto, existe una falta de diversidad o existe una diferencia, en la forma de pensar, que también tiene pues, sus resultados, ¿no? No es algo anecdótico, no es algo anecdótico que se primen unos temas sobre otros, porque encorseta nuestra aproximación a los fenómenos y las opiniones prevalecientes entre los economistas sobre un determinado asunto. Y como decía antes Aladino, dada la particular influencia que tiene esta disciplina académica en las políticas públicas, pues parece razonable pensar que esta circunstancia, el hecho de que las mujeres estemos menos presentes en la economía, condicione y que pensemos a lo mejor o investiguemos sobre un tipo determinado de temas, condiciona el menú de política económica. Son muchas instituciones que conste que conscientes de ello ya están cambiando, ya están haciendo un esfuerzo decidido por superar este encorsetamiento que decíamos a través de la diversidad. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco Mundial desde el año 2018 ya han nombrado a 3 mujeres como sus respectivos economistas jefes. Y bueno, eso sí que puede suponer también un cambio importante de cara al futuro y a la influencia en las decisiones públicas. Pero alcanzar la igualdad de género en el mercado laboral, como decía, podría tener importantes consecuencias económicas. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando y luchando por ello. Ganancias en el crecimiento económico. Fíjense, esto es otro artículo de una economista que se llama Marta Elvira, que estudió aquí en Oviedo además y que es profesora del IES. Ella misma dice que si esto ocurriera, bueno, no lo dice ella habla de la consultora McKinsey, que dice lo siguiente: si esto ocurriera a nivel global, si se lograra esa igualdad de género en el mercado laboral, el Producto Interior Bruto, una vez más el PIB mundial, se incrementaría en 12 billones de dólares en el año 2025, lo que supondría un aumento del 11% respecto al año 2015. Y es que el año 2025 lo tendríamos ahí. Ya estamos en el 2021. ¿Qué pasa? Que no ocurre. Y no ocurre a pesar de los recientes esfuerzos realizados al respecto. La desigualdad de género sigue existiendo y en el mercado laboral persiste. Y si no ocurre, es que tendremos que hacer algo. Y hay que hacer algo. Y entonces, efectivamente, como hay mucho que queda por hacer, pues nosotros tenemos que intentar aplicar, o en el futuro habrá que aplicar políticas para poder potenciar a la mujer y llevarla al papel que le corresponde de acuerdo a qué, de acuerdo a su participación en la población y su nivel de cualificación. Simplemente déjenme darles unos datos. Yo no quiero hablar de muchos datos en esta conferencia porque entiendo que a veces son abrumadores y nos aburren, pero fíjense solamente en estos datos que da Eurostat para el año 2016. En la Unión Europea, el 44% de las mujeres tienen estudios superiores, frente al 34% de los hombres, 10 puntos más. Pero solo el 33% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, a pesar de su alto nivel de formación. Tenemos ahí ya empezamos a ver algún gap. Y en términos de brecha salarial, por género, Eurostat, la misma fuente, Eurostat es la Oficina Estadística Europea, indica que en ese mismo año 2016 en la Unión Europea las mujeres ganaban
de media un 16,2% menos por hora trabajada que los hombres. Eso está ahí. Entonces queda mucho que hacer para aproximar a la mujer al papel que le corresponde en su participación, como participación en la población, puesto que somos más de la mitad de la población, y por su nivel de cualificación. Las mujeres ya están formadas, ahora ya no hay disculpa. Entonces, la brecha salarial de género, vamos a verlo en 3 puntos. Yo voy a ver la de la brecha salarial y las políticas que se pueden aplicar. El tema de los consejos de administración, que todo el mundo está pendiente de ellos porque es normal, porque es la forma de aupar a las mujeres hacia puestos de alta dirección, y luego también el ámbito público, ministras de Economía, gobernadoras de los bancos centrales, etcétera, ¿no? Entonces también es una forma también de dar ya visibilidad más al tema o de dar una mayor diversidad al mercado de trabajo. La brecha salarial de género en España es del 14,2%, estamos por debajo de la Unión Europea, estamos mejor, quiero decir. Si la brecha salarial era del 16 y pico por ciento en la Unión Europea, en España es del 14%, en el mismo año y según la misma fuente, Eurostat. La participación de la mujer en los órganos de dirección todavía no está al nivel que le correspondería con arreglo a su preparación profesional, pero bueno, en España se ha avanzado, casi 13 puntos porcentuales en los últimos 8 años. Ahora el 25% de las personas que están en los consejos de administración son mujeres ya. En el año 2002 yo creo que éramos como el 2%, lo veremos luego. Y luego en el ámbito público a nivel global, la participación de las mujeres en las instituciones y organismos de gobierno económico público tan solo alcanza el 16,8%. Y se hizo un estudio para países que representaban en conjunto el 90% del Producto Interior Bruto Mundial, o sea que es muy poco todavía. Vamos a ir, estos son los 3 temas que voy a tocar a partir de ahora. El primero, la brecha salarial, los órganos de dirección y el ámbito público. La brecha salarial. ¿Qué políticas públicas se podrían acometer para reducir la brecha salarial? Bueno, pues todas pasan por mejorar algo que, esto lo conocemos todos y seguro que todos los que me están escuchando lo conocen, que es la conciliación laboral y familiar. Favorecer la conciliación. En las parejas que son de doble ingreso, las mujeres sufren un mayor nivel, se dice normalmente que las mujeres suelen sufrir un mayor nivel de estrés y presión, pues porque les llaman del colegio, pues porque tienen que llevar a los niños al médico, mientras que los hombres también tienen problemas y se quejan de que no tienen tiempo para estar con sus hijos. Cuando llegan es muy tarde, ya están acostados, a lo mejor no les ven el tiempo que quisieran. Para atraer y fidelizar, entonces, el talento o el mejor talento, ya sea femenino o masculino, lo ideal es que se apliquen políticas que favorezcan la conciliación. Y bueno, entre otras, yo voy a resaltar las siguientes. En primer lugar, incrementar el apoyo público a las guarderías, conceder permisos de paternidad o favorecer la excedencia. Todos estos temas ya se están haciendo. Yo aquí, por ejemplo, en España, pues hay que reconocer que se ha avanzado mucho en todos estos ámbitos, pero todavía hay que mejorarlos. En segundo lugar, mejorar, otro aspecto podría ser mejorar, como tiene ahí, las posibilidades de empleo a tiempo parcial, el flex time o lo que se dice el teletrabajo. Ahora, el teletrabajo es algo que ha venido, yo creo, para quedarse. Entonces, bueno, todo eso dará muchas mayores posibilidades a las personas, a las mujeres y hombres de conciliar la vida familiar y laboral. Y seguramente pues, las empresas podrán contratar talento, que es de lo que se trata. Luego, hay un tema que es muy interesante, que es incrementar la transparencia salarial en los centros de trabajo, que va muy unido a todo lo que hemos visto aquí. Todos estos aspectos van muy relacionados entre sí. Pero incrementar la transparencia salarial en los centros de trabajo es porque, aunque la brecha salarial se ha ido estrechando en las últimas décadas, las mujeres todavía, como decíamos antes, ganan menos que los hombres por un mismo trabajo. Hemos visto que la brecha salarial en España es del 14%. Y esto ocurre en casi todos los sectores, incluidos los sectores en los que se gana más o que dicen que tienen más futuro, como los tenemos aquí, disciplinas como las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que por eso se dice, aquí lo digo ya, impulsar la formación superior de la mujer en estos ámbitos, también para que ellas puedan acceder a mejores salarios. Y esto ocurre, según el Institute for Women's Policy Research, dice que si se avanza al mismo ritmo que en los últimos 50 años, la paridad salarial solo se alcanzará en el año 2059. Y esto para aquellos, obviamente, en el caso de trabajos que no están dentro de
de convenios colectivos, como puede ser autónomos o directivos. En directivos no lograríamos esa paridad salarial ni en autónomos, fíjense, donde los hombres, sobre todo en directivos, negocian al alza. ¿Y por qué? Porque las mujeres acostumbran a aceptar la primera cantidad que se les da o que se les ofrece. En otros casos, las diferencias se deben pues, a complementos por otros temas, como nocturnidad, mayor riesgo físico, antigüedad. Pero bueno, hay un estudio que realizó María Ginet del IES, también de la Universidad de Navarra, sobre los salarios percibidos y demostró, junto con otros autores, que el hecho de que los salarios de las mujeres fueran más bajos no se debía a diferencias en formación, que es un tema, por eso me estoy refiriendo ya a incrementar la transparencia salarial en los centros de trabajo, porque no se debe a la formación. La brecha salarial seguía dándose en 4.769 parejas, según esta investigadora, de hombres y mujeres equiparables en cargo, característica de las empresas y estudios. También analizaron la rotación de los ejecutivos y fíjense, una cosa que era curiosísima, que es que te dice que cuando los hombres eran sustituidos por mujeres, la retribución descendía. Y cuando se producía el cambio en sentido contrario, es decir, las mujeres eran sustituidas por hombres, la retribución aumentaba. ¿Cuál es la razón? Pues en muchas ocasiones las mujeres, al negociar sus condiciones contractuales, valoran más otros aspectos como estamos viendo aquí, la flexibilidad horaria o espacial, lo cual no debería ser obstáculo para cobrar lo mismo que los hombres si se valora y se remunera en base a objetivos. Yo tengo tiempo parcial o teletrabajo, pero si yo cumplo los objetivos, pues yo podré cobrar lo mismo. Esa es un poco... Otra razón podría ser la aversión al riesgo. Por ejemplo, las ejecutivas optan por un paquete accionarial. Normalmente no son muchas. Los hombres prefieren optar por ese paquete accionarial, mientras que las mujeres prefieren pues, tener un sueldo más seguro, un salario seguro, no jugársela que las acciones suban o bajen, por ejemplo. No quieren volatilidad en sus sueldos. Esto es lo que demostraron estas personas que hicieron este estudio. Otro hallazgo importante era que cuando mayor es la representación femenina en los consejos de administración, que veremos luego, menor es la brecha salarial. Dice así, por ejemplo, con una proporción de consejeros del 9%, decía la brecha salarial en la retribución total entre hombres y mujeres es aproximadamente un 5% menor que la de aquellas empresas en las que no hay mujeres en el consejo, donde la brecha salarial es del 21%. Del 5% se pasa al 21%, solo con un 9% de consejeras. Incluir mujeres entonces en el consejo de administración podría favorecer la igualdad salarial. Sin duda, las empresas deben revisar a conciencia sus políticas salariales para garantizar una remuneración equitativa, así como auditar regularmente las nóminas para detectar posibles desequilibrios. Es la conclusión que llegan a estas alturas. Y es que es verdad, incrementar, en otras palabras, la transparencia salarial en los centros de trabajo. Y ya unido con ello, el último punto de la conciliación laboral del futuro para eliminar la brecha de trabajo es impulsar la formación superior de la mujer en disciplinas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, yo para ver esto también busqué en la Universidad de Oviedo los grados en el curso 2019-2020. No los puse todos, los tengo todos aquí, pero bueno, puse algunos. Los de mi facultad. Fíjense, pues si la economía decíamos que, que todavía hay mucha, es más de hombres que de mujeres, pues era verdad. En administración y dirección de empresas hay 471 hombres frente a 387 mujeres. Contabilidad y finanzas no, se produce un cambio de 118 a 133. En economía hay muchos más hombres que mujeres, una vez más. En relaciones laborales ya hay más mujeres que hombres. En el doble grado de derecho hay más mujeres que hombres y en derecho hay muchas más mujeres que hombres. Parece que las ciencias, cuando hay temas jurídicos de por medio ya empieza a haber más mujeres que hombres. Estudios ingleses, por encontrar por poner un ejemplo de filosofía y letras, es de la Facultad de Filosofía y Letras, es 319 mujeres y 101 hombres. En geografía y ordenación del territorio, puesto que es los estudios de Aladino, los puse, pues hay más hombres que mujeres. Y ahora vienen ya cuando se dice que hay que fomentar la educación de las mujeres en ciencias, matemáticas e ingenierías. Miren, en ciencias, biotecnología hay más mujeres que hombres, en química hay más mujeres que hombres, pero en matemáticas ya hay más hombres que mujeres,
En el doble grado, matemáticas y física, ya hay abrumadoramente más hombres que mujeres y ahora vienen las ingenierías. En ingeniería mecánica es masculina, ingeniería de telecomunicaciones masculina, y ingeniería informática de software masculina, y así, pero además con unas diferencias 576 frente a 120. Algo está pasando y algo hay que cambiar. Si estamos diciendo que estos van a surgir, son disciplinas con mayor remuneración económica, desde luego algo ocurre. Sería seguro que ya se ha analizado. Luego está el segundo tema, que es las políticas en materia de promoción de la mujer a los puestos directivos y a las cúpulas de las empresas u otras, o a las cúpulas de las empresas. Bueno, estas políticas para que las mujeres lleguen a puestos directivos, como digo, a las cúpulas de la empresa, pues se han basado muchas veces en el tema de las cuotas. Las cuotas, que siempre estamos hablando de ellas. En concreto, la propuesta es las cuotas obligatorias, con sanciones en caso de incumplimiento. ¿De dónde proceden las cuotas obligatorias como principal instrumento para lograr un mayor número de mujeres en los consejos de administración? Bueno, el origen está en Estados Unidos, en los años 60, a raíz de los movimientos sociales por derechos civiles, los movimientos pro derechos civiles en Estados Unidos, que cuando empezaron a aprobarse leyes contra la discriminación por motivos de raza, de religión, de color o de origen nacional. En un célebre discurso, el presidente John Fitzgerald Kennedy defendió lo que se llama discriminación positiva, que consistía en dar un trato jurídico preferencial a los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres o las minorías, para equiparar sus oportunidades de acceso pues, a la educación o al empleo. En todas las universidades siempre ha habido cuotas para mujeres en su día y para minorías. Entonces, bueno, ese fue el inicio de las cuotas. Luego ya en el año 2003, Noruega fue el primer país europeo que adoptó cuotas obligatorias. ¿Cómo? Pues que el 40% de los consejos de administración, de las mujeres en los consejos tenía que ser, que el 40% tenían que ser mujeres dentro de los consejos de administración de las sociedades cotizadas o de las empresas cotizadas. Y todo ello en un periodo de 5 años. O sea que del 2003 al 2008 tenía que haber un 40% de mujeres en todos los consejos de administración. A Noruega le siguió Francia, Italia, también Bélgica. Y bueno, esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Las ventajas es pues, que son muy efectivas en un corto espacio de tiempo, rápidamente se logra. El impulso a las generaciones jóvenes, ¿no? De mujeres que pueden ver cómo pueden ir ya también entrando dentro de estos consejos de administración y por lo tanto de las cúpulas de las empresas. Y también la creación de redes de comunicación y protección entre las propias mujeres para facilitar su acceso a puestos de alta responsabilidad. Aquí esto tiene que ver también con, lo veremos luego, con el techo de cristal, que es esta mujer que está aquí subiendo o intentando romper ese techo de cristal. Está formado por hombres que impiden que el acceso, no es que impidan, es que el techo de cristal es que no es que estén impidiendo que accedan las mujeres, es que realmente ellos tienen sus propias redes, sus propios conocidos, todos han formado parte de un núcleo de gobierno, de poder, y unos a otros se van llevando hacia estas corporaciones y las mujeres no son capaces de entrar. Bueno, pues ahora se trata de que también ellas puedan entrar, romper el techo de cristal y crear también sus propias redes. Ahora bien, los inconvenientes es que pueden introducir discriminación y no alteran necesariamente la cultura corporativa subyacente de las empresas. ¿Y discriminación por qué? Porque, bueno, a veces, pues como tiene que haber una mujer, pues yo estudié algo de esto una vez y veía quién entraba en los consejos de administración al principio en España, en el IBEX 35, y te llamaba la atención que a veces metían a sus propias mujeres. Era la mujer de un consejero, ¿qué tal? Eso no está bien, es que a lo mejor lo que tiene que entrar es ya personas con un currículum muy fuerte, muy bien preparadas, que es lo que está ocurriendo ya hoy en día. Pero el único problema también, o el inconveniente, es que si bien aumentan el número de mujeres cuando las cuotas son obligatorias en los consejos de administración, no se incrementa en la misma proporción el número de mujeres en puestos de alta dirección. Consejeros delegados, directores financieros, directores
de recursos humanos, es decir, todos los directores ejecutivos de las empresas no se ven incrementado en la misma proporción, un 40%, sería en el caso de Noruega, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, sí se está viendo que cuando es en el ámbito voluntario, también se va logrando, se van haciendo logros. Ahí tenemos, por ejemplo, en España, lo que digo, la propuesta de los códigos de buen gobierno. La Comisión Nacional del Mercado de Valores estableció un código de buen gobierno en el cual decía de las empresas que lo que tenían que ir es ir aumentando el número de mujeres en los consejos de administración, sobre todo de las empresas del IBEX 35, bueno, pero porque sí, porque es necesario y porque si no se alcanzaba ellos proponían un 30% de mujeres en los consejos de administración en el año 2020. No se ha logrado, estamos en el 25%, pero se ha aumentado. Porque es que hemos pasado en el año 2002 eran el 2% solo de mujeres estaban en consejos de administración. Hoy en día ya estamos en las empresas del IBEX en el 25% y en todas las empresas cotizadas en el mercado continuo en el 19%, pero en las empresas del IBEX ya es el 25%. ¿Y por qué? Porque decían que tenían que alcanzar ese incremento de mujeres en los consejos de administración bajo el principio de cumplir, como digo ahí, o explicar. Cumple o explica por qué no cumples. Y aunque no sea obligatorio, ¿qué empresa del IBEX 35 no va a explicar o no va a cumplir? Si no cumple, tendrá que explicar por qué no está incluyendo mujeres en sus consejos de administración. Y eso, pues, responsabilidad social corporativa, eso no agrada, ¿no? Aunque todavía estamos lejos de ese 30%, pero sí se está logrando, pues, poco a poco aumentar esa participación de las mujeres. Otras propuestas que conduzcan hacia un futuro mejor, digo ahí, en materia de promoción de la mujer, ¿no? Es que si aceptamos que el futuro de las empresas globales dependen de su capacidad para incorporar diversos puntos de vista a la alta dirección y aprovechar el gran talento y valor que aportan las mujeres, igual que los hombres, es evidente que no tendrán más remedio que abordar, pues, los escollos con que éstas se topan en su ascenso. Y ahí vamos a ver 3 puntos que a mí me parecen muy importantes. Estoy siguiendo aquí un artículo que hicieron 2 mujeres, Nuria Chillida y Esther Jiménez, ambas también del IES, de la Universidad de Navarra, y la última es de la Universidad Internacional de Cataluña también. Bueno, estos son pasos clave que las empresas pueden dar para atraer, cultivar y fidelizar el talento femenino y crear ecosistemas dentro de las empresas que equilibren el beneficio tanto de mujeres como de hombres. El primer punto son los estereotipos, que es clasificar y etiquetar a una persona o un grupo de ellas. Y siempre se genera un sesgo y además siempre en detrimento de las mujeres. Entonces hay que evitar estereotipos. ¿Cómo? Utilizando indicadores cuantitativos. Entonces, si yo soy bueno, o sea, hay unos objetivos propuestos, hay unos indicadores y bueno, esos indicadores sería, pues, calcular cuántas mujeres con talento, por ejemplo, ascienden en una empresa. Y si no ascienden, ¿por qué no están ascendiendo? Si hay mujeres y tienen talento, ¿por qué? Entonces, tanto la cúpula directiva como las propias empleados deberían de considerarlo. Esta es una de las soluciones que se ofrecen. Luego están las barreras organizativas. Las barreras organizativas es que la rigidez de los organigramas y el techo de cristal del que hablaba antes crean barreras invisibles que impiden prosperar a las mujeres. Entonces puede haber medidas que ayuden a romper estas barreras, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio en las contrataciones. Se trataría, pues, de eliminar las barreras de entrada a las mujeres teniendo en cuenta el sexo menos representado cuando surgen vacantes. ¿Que hay vacantes? Vamos a intentarlo. Entonces, por ejemplo, hay 2 empresas que nombran estas investigadoras, que es PepsiCo y Shell. PepsiCo, por ejemplo, tiene un proyecto dirigido a atraer y retener más mujeres en puestos comerciales y otro dirigido a aumentar su participación en centros de trabajo en Asia, Oriente Próximo y África. Fíjense que es romper la cultura de las empresas. Antes se decía, ¿pero cómo vas a mandar a mujeres? Yo no dejo a mi hija que se vaya hasta allí. ¿Pero por qué no? Igual que los hombres. Entonces, están rompiendo barreras. Otro ejemplo es Shell, con prácticas y políticas de igualdad en la gestión del talento, como garantizar la presencia de mujeres entre los candidatos a puestos de alta dirección de determinadas regiones, lo mismo, y áreas de negocio. Áreas de negocio que antes a lo mejor no había mujeres, pues ¿por qué no?
Ambas empresas han instaurado cuotas propias a partir de objetivos que ellos que han definido antes, lo de los estereotipos claramente, y a medida de sus necesidades. Esto es mejor que cuotas obligatorias. Nos las ponemos nosotros porque queremos dar ejemplo. Esta es una posibilidad de equilibrio en las contrataciones. También otra es modificar las evaluaciones de rendimiento. Fíjense, aquí hay un tema que a mí la verdad me resulta muy interesante, que es el lenguaje, que lo dicen estas investigadoras y por eso también se lo transmito a ustedes. Es el lenguaje empleado en las valoraciones, que puede dejar a las empleadas en una situación de desventaja. El lenguaje no solo refleja una cultura, también la refuerza, de ahí la importancia de pensar en los mensajes que transmitimos. Dice, por ejemplo, hay una profesora de Stanford que se llamaba Shirley Correll, que demostró en sus estudios que las evaluaciones de rendimiento de los hombres, contienen por lo general un lenguaje más masculino, ¿no? O sea, dominante, describiéndolos como visionarios, audaces, que cambian las reglas del juego. Sin embargo, con las mujeres son habituales expresiones como las siguientes: muy trabajadora, entregada, comprometida u orientada al detalle. Yo hoy lo comentaba con compañeras de la facultad y se reían, porque es que incluso nosotros lo hemos vivido eso en la propia facultad. Muy trabajadora, es muy comprometida, está orientada al detalle. De este modo, es 4 veces más probable que las evaluaciones de los hombres aborden sus cualidades como líder, y no a las mujeres. Y además, los niveles de rendimiento y criterios de evaluación deben de ser claros, porque si no, pues también se abre la puerta al sesgo de género, otra vez, y las interferencias personales del evaluador. Entonces, bueno, ahí queda eso. Luego está facilitar la promoción de las mujeres. Aquí hay un tema, pues ¿cómo? Bueno, pues por ejemplo con currículums ciegos. A mí el tema del currículum ciego me parece muy interesante, que se valoren sin saber quién es, si es un hombre o una mujer. Vamos a presentar el currículum y en función pues, de las titulaciones, de los logros y de las competencias de las personas, se da el puesto y luego se ve si es hombre o es mujer. Eso puede ser una buena opción. Y luego está el tema de la mentoría para atender las necesidades reales de las mujeres, poner un mentor. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, fíjense, este tema es un tema un poco, a mí me gustó cuando lo estudié a partir de estas mujeres. Dice, para avanzar, puede que las mujeres necesiten centrarse más en mejorar su perspicacia empresarial, estratégica y financiera. Pero además de fortalecer las competencias estratégicas adecuadas, un mentor pues debería de abordar los 2 techos que impiden que las mujeres avancen. Y esos 2 techos son el techo de cristal y el techo de cemento. Yo es una de las cosas, el techo de cristal siempre voy a hablar de él, pero el techo de cemento no. Y ahora me parece que el techo de cemento es más importante incluso que el techo de cristal. El techo de cristal, como lo he dicho antes ya, es una barrera creada por las estructuras dominadas pues, por los hombres, o redes de viejos amigos. Si yo he estudiado juntos, hemos estudiado la carrera, hemos estudiado en el colegio, lo hemos vivido, no tengo que decir ejemplos, pues cómo se ponen amigos entre ellos y bueno, pues ahí está. Pero las empresas también han de ser conscientes de un segundo techo, que es el techo de cemento. Y ese techo de cemento en ocasiones se lo imponen las mujeres y es más denso y difícil de demoler, porque el techo de cristal sí se puede romper con las cuotas, pero este es más difícil. Y una manifestación típica de este segundo techo, fíjense, es la trampa de la humildad. Cuando a las mujeres les incomoda hablar de sus logros y no digamos presumir abiertamente de los excelentes profesionales que son. Ante la posibilidad de una nueva función o de un ascenso, reaccionan minimizando sus titulaciones o solicitando el puesto solo si cumplen todos y cada uno de los detalles. Sin embargo, los hombres lo solicitarán aun cuando no tengan la experiencia o condiciones necesarias. Entonces, las empresas podrían mitigar este tipo de limitaciones autoimpuestas pues con un buen coaching o con una formación personal más específica. Permítanme simplemente que les lea algo que leí pues buscando información en el correo, una periodista que se llama Yolanda Veiga, que hablaba de Teresa Baró, que es especialista en comunicación personal en el ámbito profesional y directora de la consultora Verbal No Verbal. Bueno, pues decían, ¿cómo responden los hombres y las mujeres al halago? Entonces dice, mantiene Teresa Baró que los elogios se reciben de diferente forma si el aludido es un hombre o una mujer. Nosotras, dice, tendemos a rebajar el reconocimiento, a quitarnos importancia
mientras que ellos ven la ocasión de reforzar con el elogio su imagen. Si a un hombre le dicen, hombre Carlos, enhorabuena por el contrato que has conseguido, él responderá con alguna frase del tipo, hace un tiempo vi la oportunidad de negocio ahí y no quise dejarla escapar. Me lo he trabajado, tengo buenos contactos en el sector. Bueno, gracias, no es para tanto, con un solo argumento le convencí. Por el contrario, si quien habla es una mujer, probablemente responderá algo así. Sí, tuve mucha suerte, gracias. O bueno, en realidad es mérito de todo el equipo. Cualquiera lo habría hecho. Entonces, la conclusión a la que llega Teresa Baró es, así que cuando recibamos un halago por nuestro trabajo y tengamos la espontánea tentación de autodisminuirnos, simplemente digamos gracias. Yo creo que esto es perfecto y que habla de ese techo de cemento que nos autoimponemos muchas veces las mujeres. Y finalmente está la cultura y valores corporativos. Ahí los tiene. Eso es muy importante porque la empresa que apuesta por la diversidad son más innovadoras, productivas y rentables que las que tienen una plantilla más homogénea. Volvemos al principio. La diversidad genera riqueza. Tener una plantilla diversa es un imperativo estratégico para las empresas que buscan ganar una ventaja competitiva en el mercado global. Y eso además está demostrado. Esta diversidad vale tanto para las mujeres como para los distintos grupos minoritarios, étnicos y de edad. Y estamos oyéndolo continuamente. Se están mezclando diferentes edades, diferentes grupos étnicos, mujeres y hombres, y todo eso forma parte de la cultura y valores corporativos. Y eso cada día tiene más peso en las empresas. Está cuantificado, lo tengo aquí, si luego alguien quiere saberlo. Y finalmente quiero hablar de las políticas en materia de promoción de la mujer en el poder económico público. Esto se trata de promocionar de forma activa la presencia de la mujer en puestos de ejercicio de altas responsabilidades. ¿Pero dónde? En el sector público. Por ejemplo, pues esto ya se contempla. Debería contemplarse, no se contempla en la actividad regulatoria pública, en los programas de los partidos públicos y en los códigos de conducta de las empresas. Cada día se contempla más. Y es que una de las áreas en las que la mujer debería hallarse más presente en cuanto al ejercicio de mayores responsabilidades, pues es la economía. Esto lo dice Silvia Aranzo en un artículo también. Quiero citarlos porque no quiero, yo he ido recogiendo trabajos que han realizado otras personas. Y bueno, ella dice que es la economía donde tendría que haber más presencia de la mujer, porque es un terreno que moldea y determina el bienestar de las sociedades y que determina a su vez la cuantía de los recursos susceptibles de inversión en la promoción de la igualdad de oportunidades reales entre hombre y mujer, como tengo ahí escrito, ¿no? ¿Y cuál es la situación de la mujer frente al hombre al frente de puestos de mando público que más influyen en la economía de los países? ¿Cuántas mujeres hay en ministras de Economía y Hacienda o gobernadoras del Banco Central? Bueno, pues ahí Europa por lo menos tenemos algo que decir. Lo primero que quiero decir es que el país con más presencia de ministras en el gobierno es España en Europa, en la Unión Europea, con el 64,7%, y ahora me parece que vamos a aumentar un poco más. Con una presencia entre el 40 y el 49% están Alemania, Francia, Austria y Noruega, que no es de la Unión Europea Noruega, pero está en Europa. Ministras de Hacienda, pues en la Unión Europea, de Economía, perdón, ministras de Economía y Hacienda, bueno, a veces van separadas, nosotros tenemos dos, son mujeres, pero en la Unión Europea es en España, en Suecia, en Polonia y en Finlandia. También Noruega, que no está en la Unión Europea, pero también es europea. Tenemos una presidenta o gobernadora del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde. No existe, es un puesto muy fuerte y ahora ya está ocupado por una mujer. Ella dejó de ser la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que ahora ocupa Kristalina Georgieva, otra mujer. Y finalmente la Comisión Europea la dirige Ursula von der Leyen, que también es mujer. Es decir, en Europa vamos como las mujeres van obteniendo un mayor peso. Aún así, según el estudio de Silvia Aranzo, el porcentaje de mujeres que en 2019 estaban en puestos en organismos internacionales de peso solo ascendía al 9%. Entonces, bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Estoy terminando. Simplemente esto ha salido o ha estado presente en la prensa,
bueno, continuamente ha estado saliendo estos días y bueno, se me ocurrió pues plasmarlo ahí. Esto tiene dos visiones. Son las claves para la recuperación económica. Como ven, solo hay 3 mujeres. Es perspectivas del 2021. 2 son ministras de España, Nadia Calviño y Reyes Maroto, ministra de Economía y de Industria respectivamente. Y la tercera es María Dolores Descansa, que es consejera delegada de Bankinter. Tiene 2 visiones. Es que este es el mundo en el que vivimos y no nos engañemos, es que es así, no pasa nada, es así. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. De momento ya somos 3 mujeres, o ya tenemos ahí 3 mujeres. La verdad es que la imagen, bueno, te choca al principio. Yo pienso que dentro de 10 años, digo lo mismo que en todo, probablemente seremos muchas más, o serán muchas más, yo ya no seré, pero serán muchas más. Pero para ello tenemos que esforzarnos y pensar que el mundo tiene que ir por ahí, porque, vuelvo a las mismas, es ganancia económica para la sociedad. Pensemos en positivo, pensemos que con más mujeres formadas y formando parte de puestos directivos, el mundo ganará. Y no solo con mujeres, con la diversidad en general, pero hoy el tema eran las mujeres y la economía. Por favor, hay que seguir luchando por ello. Y simplemente voy a terminar, a lo mejor tengo algún alumno entre ustedes, y quiero terminar como terminaba dando las clases cuando daba clase en el último curso de la carrera, y como termino ahora como decana cuando me despido de ellos, cuando pueda despedirme de ellos, tengamos actividad presencial. Y hablando de otro premio Nobel, esta vez es hombre, es Paul Samuelson. Y quiero terminar así porque siempre me encanta. Entonces él decía que la economía quizá haya ido demasiado lejos en la búsqueda de la eficiencia y en detrimento de la equidad. Estas eran sus palabras. Pero luego al final terminaba diciendo algo así como que antes se decía que la economía era una ciencia lúgubre y conclusa. Entonces dice, yo no la he encontrado así. Para mí ha sido un arte ciencia apasionante que ha descubierto muchos hitos en la búsqueda del bienestar humano. Yo creo que con todo lo que expuse aquí queda claro que la aportación de las mujeres a la ciencia económica es precisamente, o tiene una parte muy importante, que es esa búsqueda del bienestar, del desarrollo económico, de la igualdad. Simplemente eso, la diversidad, que todos podemos formar parte de un mundo mejor. Y con esto, pues muchísimas gracias, y voy a dejar de compartir y quedo a su disposición para todo aquello que consideren oportuno. Gracias. Francisco, no se le oye, tiene que poner abajo la voz. Abajo. Ahora. Sí, sí. Ahora. Buenas tardes de nuevo. Estamos esperando que los espectadores nos manden algunas de las preguntas que seguramente van a llegar. Estamos esperando al chat para que nos envíen las preguntas, pero ha sido una exposición magnífica, Carmen, y la verdad es que ha sido, desde el punto de vista de la defensa del género, yo creo que muy oportuna y necesaria, sobre todo en el mes de marzo, ¿no? En este mes que tanto se reivindica el papel de la mujer, ¿no? Y sobre todo buscando esa igualdad a partir del talento y de la equidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí. Parece una conferencia muy positiva desde ese punto de vista, a favor de la igualdad con esos criterios. Estamos esperando, ya digo, que a ver si entra alguna pregunta. Pero bueno, también Aladino, si quieres señalar tú algo, puedes cerrar el micro, que lo tienes cerrado. Ahora. Yo felicitarte, Carmen, por tu maestría, porque no solo
tiene interés lo que nos cuentas, sino cómo lo cuentas, de esa manera tan didáctica, tan clara. Gracias, Adriano, gracias. Utilizando conceptos que son sin duda complejos, pero creo que se te puede seguir a la perfección y que clarificas muchas cosas que conviene tener eso muy claritas, presentes, para caminar de una manera efectiva hacia la igualdad y para que la mujer tenga ese papel que tiene que desarrollar, yo decía antes, en Asturias más que en cualquier otra región, porque necesitamos el talento femenino para esta reconstrucción, que sin duda va a poder hacerse con ayuda, esperemos, de la Unión Europea. Pues sí. Es absolutamente imprescindible el papel de la mujer y que sigamos avanzando, porque estamos en esa línea de progreso hacia la igualdad. Sí, es que hay una cosa, que en los fondos europeos, uno de los requisitos siempre va a haber una referencia al género, al tema de igualdad. Cada fondo europeo que se da siempre tiene que ir condicionado a que se potencie la igualdad de género. Sí, y bueno, no sé si vistes que últimamente nombraron a Antón Costas, que es un habitual de Cauce Nalón. Ah, no sabe. Y ya vino muchas veces, y lo ha nombrado presidente del CES nacional, ¿no? Justamente, y siempre ha sido un defensor de la igualdad y de la equidad de mujeres, y lo defendía él justamente en un artículo hace unos días en El País, en las páginas de Salmón, la necesidad de que esos fondos europeos tuvieran dos formas de regulación, ¿no? Una que era la legal, que era el Consejo de Estado, que tenía que velar porque efectivamente no se cometieran ilegalidades, para que no nos tuvieran que llamar la atención. Y el otro era... O devolverlos. Devolverlos, efectivamente. Y el otro era el de los proyectos y convenios que hay que establecer entre lo público, la privada y lo social, ¿no? Que era, él defendía el organismo del CES. Claro, sí, claro, es que es así. Es así. Pues muy bien. A ver si anima alguien a preguntar. Pues no. No llegan mensajes. De momento no ha llegado ningún mensaje. Por eso estaba eso, pero vamos, ha sido excelente. Es decir, no, mira, pues mira, voy a decir yo algo. Por ejemplo, una de las cosas es que se hizo un estudio con 21.900 empresas de más de 91 países y lo realizó un instituto de economía internacional, el Peterson. Dice que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo mejoraría los resultados de las empresas. Dice que una compañía rentable en la que el 30% de los directivos sean mujeres puede esperar un aumento de más de un 1% en su beneficio neto. Es que un 1% de su beneficio neto puede ser muchísimos millones, en comparación con otra similar, pero sin mujeres en los puestos de liderazgo. Analizando 21.000 empresas. 21.000 empresas. O sea, quiere decir que los beneficios económicos pueden ser tan importantes que aunque solo sea por el beneficio económico del que genera la diversidad, la presencia de mujeres en puestos directivos, que aunque solo sea para eso, si tú quieres competir en un mercado mundial, etcétera, es que tienes que lograr esa diversidad, esa equiparación, aunque ya solo sea por un motivo puramente económico. Entonces, y sí que es verdad que también tenemos que ir eliminando esos estereotipos que se producen, esa sensación de que yo no puedo mandar a una mujer a África o no puedo mandar a una mujer a liderar una compañía en Sri Lanka, pues ¿por qué no? Wow. Eso ya son cosas que y además es que eso es lo que los hombres siempre han hecho. Entonces, si nosotros somos capaces de movernos, de funcionar bien en cualquier punto del mundo, pues volveremos aquí y seremos líderes en nuestras propias empresas nacionales, asturianas o donde sea. Entonces, me entra en el chat lo siguiente, dice, no hay preguntas por ahora. Vale. Creo que tienes un nivel tan
digamos, suficiente como para que el personal haya quedado muy encantado de tu exposición. Bueno, oye, pues nada, yo encantada también, ¿eh? Tampoco pasa nada. Oye, que no... Esperamos 2 minutos más. Sí, si no, pues nada, oye, no pasa nada. Fenomenal. Pues nada, sí, yo la verdad es que yo tengo que agradeceros porque realmente para mí ha sido un descubrimiento, el realizar este tipo de prepararme para dar hoy esta conferencia. Ha sido un descubrimiento porque me ha gustado mucho, el tema es muy atractivo y luego pues he descubierto cosas, pues por ejemplo también me llamó muchísimo la atención lo de los estudios en la Universidad de Oviedo. En materias como las ingenierías, y ahora sí que me doy cuenta que es verdad que no hay mujeres, o sea, la proporción de mujeres es mucho menor, o en física, o en matemáticas, o en carreras, y bueno, mismamente en economía, En economía la proporción de mujeres es mucho, bueno, eso ya lo noto yo porque yo doy clase en economía, y hay muchos más hombres que mujeres. O en geografía, por Y en ejemplo. geografía, fíjate, en geografía y ordenación del territorio hay muchos más hombres que mujeres, ¿y por qué será? Pues año tras año estamos en Ya, es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque además bueno, y en filosofía, En filosofía Sí. hay más hombres que mujeres. Sí. Es una cosa curiosísima. Mira, Carmen, me dice en mi WhatsApp que tu exposición no dejó dudas. Ah, bueno, pues nada, oye, fenomenal. Nadie quiere... Pues mira que el tema es polémico, Digo yo, madre mía, es que Pues es nada, un tema muy agradecerte polémico. muchísimo y agradecer a Perfecto. Ladino que Sí. te haya invitado para hacer esta exposición tan hermosa que has hecho. Y nada, queríamos que la próxima vez fueras a la Casa de la Huelga y hacerlo ahí en directo Claro que sí. y para tener la emoción esa que siempre en directo se tiene Sí, es verdad. que Cambia como todo, Cada En el loco. directo, además, la audiencia, como está en la misma sala, Claro. anima más, mucho más a la participación. Si no pasa nada, si es normal, hombre, si es que me explico también, que claro, no hay dudas. Es eso, o sea, que muy bien. Cierto que no quedan dudas. Mira, me dicen que la exposición no dejó dudas. Dice, mira YouTube, que eso es lo que han escrito. Pues, Bueno, pues fenomenal. muy bien, gracias y nada, ya Gracias a nos vemos en otro vosotros. momento. Yo, Bueno, Aladino, nos vemos. Carmen, volveremos volveremos a a vernos, ver si nos Muchísimo. vemos pronto. Venga, Porque claro que ahora, sí. como las clases las damos de esa manera, a Sí, través de ahora todo ti, es así. Es lo que pues nos ha es tocado, como si no En este mundo. existieran los centros, prácticamente. O sea, para vosotros sí, porque tú, al tener la responsabilidad de la dirección del Sí, decanato, sí tienes que sí. pasar habitualmente por... Yo subo todos los días, sí. Yo estoy todos los días ahí. Siempre tenemos cosas que firmar, que hacer, o sea, es muy... Pero bueno, muy bien, a mí me gusta mucho, es muy reconfortante. Pues muy bien. Así que nada, muy bien. Pues Vale. muchísimas gracias a vosotros Muchísimas Nada, también. gracias a ti. Y Muchísimas también a gracias. Daniel, que estará por ahí Sí, pululando. sí. ha triunfado. Está atrapado como el gran hermano, Sí, que lo controla todo. claro que sí. Muy Bueno, pues bien, ha sido un verdadero placer, Muchísimas ¿Vale? gracias. muy bien. Venga, nos Bueno, vemos. un Un abrazo. abrazo. Hasta ahora. Gracias a todos y gracias a todos los participantes Vale, también por hasta ahora. asistir. Un abrazo. Hasta luego, Un Hasta abrazo. luego, hasta luego. Hasta luego.